Vamos a charlar ahora con un periodista que se nos viene a la memoria en días como ayer, porque fue el primero en moderar un debate electoral televisado. Algunos recordarán aquel primer cara a cara de la historia entre Felipe González y José María Aznar hace ahora 30 años, pero nuestro invitado de hoy también fue el encargado, él solo además, de moderar otros debates como el de Zapatero y Mariano Rajoy, Rubalcaba y Rajoy y Pedro Sánchez y Rajoy. Está claro de quién estamos hablando, Manuel Campo Vidal. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Manuel, ¿cuáles son las principales diferencias entre aquellos primeros debates y el que vimos anoche? Bueno, realmente en el año 93, cuando organizamos el primer debate entre Felipe González y Aznar, no había ninguna referencia en España. Por tanto, fue muy difícil la negociación. Ahora supongo que ha sido todo mucho más sencillo. Para que te hagas una idea de lo difícil que fue, los partidos, PSOE y Partido Popular, firmaron un documento notarial, yo tengo una copia porque años después me la dio Chiqui Venegas, diciendo y comprometiéndose a que saliera como saliera el primero, habría un segundo. Es decir, había una desconfianza absolutamente máxima entre ellos. Fue muy difícil aquella organización, fue un debate complicado también para ellos porque no tenían esa experiencia, pero yo diría que en estos años que han transcurrido, esos 30 años que citabas, es correcto, fue en el 93, ha habido un clima político distinto en España, ¿no? Estamos más acostumbrados a una bronca, digamos, un debate bronco, no exactamente una bronca, un debate bronco, con pasajes que no se entendía lo que estaba diciendo ni el uno ni el otro, porque se interrumpían constantemente ayer. Pues eso, por ejemplo, no sucedió en el 93, no sucedió, había algunas interrupciones, claro, en el 2008, no sucedió en el 2011 y en el 2015. El clima político ha cambiado muchísimo y se notó, lógicamente, en el debate ayer. Y hablando de ese debate bronco, ¿qué te parecieron esas constantes interrupciones y bueno, esa tensión generada? Yo no sé si eso le confiere también más interés al público. ¿Es más televisivo, tú que vienes de ese medio? Bueno, televisivo con criterios de determinados programas en los que había una época en que en una cadena de televisión, no era la Antena 3, pero yo recuerdo que había contratos que se exigía interrumpir, gritar y constantemente a los invitados, y si no lo hacían, luego no los invitaban de nuevo. Clarificador en el sentido que preguntas, no. A mí me hubiera gustado escuchar más argumentos de uno y de otro y fue prácticamente muy difícil o imposible. Muchas veces parecía que eran dos monólogos superpuestos y muy difíciles de escuchar, ¿no? Yo disfruté en el minuto de oro al final porque allí está prohibida la interrupción y por lo menos los escuchamos seguidos un minuto. Yo invito a que se repase el debate. No creo que se escuchara un minuto seguido a nadie sin que el otro interrumpiera ayer. Por lo tanto, bienvenido el minuto final. Escribías un artículo estos días que titulabas "Esperando a dos hombres de Estado en este gran debate". Y además recordabas que en España los ha habido grandes políticos. ¿Los viste anoche? Pues hombre, cuando yo citaba que había habido, y lo creo, grandes hombres de Estado en España, estaba pensando en Adolfo Suárez, que fue el piloto de la transición, estaba pensando, y así lo explicité en el artículo, ¿no? Felipe González, que fue el piloto de la modernización de España, porque hubo que cerrar muchas siderúrgicas y astilleros que estaban en pérdidas completamente. Bueno, esos hombres de Estado realmente, para que las personas, en general, la política que tengamos ahora, yo creo que hay una distancia apreciable, pueden haber excepciones, pero hay una distancia apreciable con toda aquella generación de la transición, donde no solamente había las primeras figuras, las citadas, pero incluiría incluso al propio Manuel Fraga, incluso a Carrillo, ¿no? Pero las segundas filas eran espectaculares entonces, ¿no? Piensen en Alfonso Guerra, piensen en Abril Martorell, una cabeza extraordinaria, piensen en el general Gutiérrez Mellado, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, yo creo que aquel nivel que había en la transición va por todos, no está reproducido en las figuras de hoy, o por lo menos yo no las he sabido apreciar.
Bueno, tú sabes muy bien que la figura del moderador también a veces se convierte en protagonista y en noticia. Ha habido algunas críticas a Vicente Vallés y Ana Pastor por su ausencia, por no intervenir demasiado. ¿Cuál es la clave de un buen moderador? Porque es verdad que a veces os encontráis en una especie de encrucijada. Hay que dejar que el debate sea vivo y a la vez marcar los tiempos y sobre todo las formas. Bueno, moderar un debate es algo muy difícil y cualquiera que lo haga sabe que va a tener una dosis de crítica alta, por muchísimas razones. Bueno, pues porque los que creen que ha ganado el suyo, si no es así, le echan la culpa al árbitro, los que han perdido, como sucede más o menos en el fútbol, ¿no? Me preguntas por las características del buen moderador, pues de nuevo, como en el fútbol, yo creo en los árbitros que pitan poco, que hacen sentir su autoridad sin necesidad de estar sacando tarjetas y amonestaciones constantemente, ¿no? Por lo tanto, eso es normal que eso suceda y no hay que concederle más importancia. Manuel, ¿tendría que haberse celebrado en la televisión pública, en Radio Televisión Española, el debate de anoche? Bueno, yo creo que la fórmula que ofrecía la Academia, que es una televisión, en este caso la generación de una televisión para todos, hubiera podido verse en la televisión de Castilla y León también, hubiera podido verse en todas las privadas, en canales internacionales y en todas partes. Yo creo que es una fórmula interesante. Lo que pasa es que la Academia, con toda prudencia, y creo que acertó la presidenta actual, María Casado, el vicepresidente Paco Moreno, yo mismo estuve en contacto con ellos constantemente en las fechas previas, adoptó una posición que a mí me parece correcta de quedar en red para garantizar el debate, pero por si no se llegaba a un acuerdo entre alguna cadena de televisión y los partidos políticos, ¿no? A mí me hubiera gustado también que la televisión pública, que no debe ser excluida, se hubiera visto este acontecimiento, ¿no? En todo caso, yo creo que hay que ver también aspectos positivos. Creo que el debate es un derecho de la ciudadanía y ayer se ejerció ese derecho, que es que hubo debate. Y además yo creo que debe haber un cara a cara también, porque sin negar, por supuesto, la presencia en debates pues, de otros partidos que son muy importantes o a veces determinantes, todos los que se han citado, os estaba escuchando antes, pues bueno, pues muy bien, pues ya habrá un debate a 4 o a 3, no lo sé, en el que participará Sumar, en el que participará Vox, otro en el que habrá representantes de todos los grupos parlamentarios, ¿no? Los portavoces de los grupos parlamentarios, sin negar el acceso de todos ellos. Al final, el presidente del gobierno español, con dificultades, aunque sea con repetición de las elecciones, pero que va a llamar Pedro Sánchez o se va a llamar Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, es legítimo aspirar a que hubiera un cara a cara, y lo hubo. Y además entendido no como una esgrima dialéctica, esto me lo advirtió, creo que con mucho acierto, el profesor Alan Schroeder de Estados Unidos, que es una de las personas que ha estudiado más los debates, él no los ha moderado ni los ha organizado, simplemente en distintos países los estudió. Y él me decía, mira, está equivocada la metáfora, no es un boxeo dialéctico, es una selección de personal. Así que la gente en su casa va a contratar, entre comillas, a uno o al otro para que sea el director general de la empresa España Sociedad Anónima. Bueno, ese derecho de ver esa selección de personal, creo, sinceramente, que aunque no esté legislado, lo tenemos como ciudadanos, lo empezamos a ganar en el año 93, se perdió después, desgraciadamente, por 15 años, lo recuperamos en el 2008 y lo tenemos. Hubiera sido, el fracaso más grande hubiera sido no celebrarlo, por lo tanto, yo creo que los aspectos positivos hay que destacarlos también. Por tanto, deberían estar regulados por ley, regularse estos debates, que sean obligatorios, que no estén al albur de los intereses, las estrategias de los partidos, como por cierto ocurre en Castilla y León, donde por ley tienen que hacer 2 debates como mínimo. Sí, pero no necesariamente, ¿no? En Estados Unidos no están regulados, en algunos países, creo que en Chile y en Perú sí. Lo importante es que se hagan, y si se quieren poner en la ley, pues me parece muy bien, porque como se trata de garantizar que se hagan, pues perfecto que se pongan en la ley. Pero ya ves, Hillary Clinton y Barack Obama debatieron 37 veces, no recuerdo si eran 33 o 37, pero es igual,
durante las primarias, ¿no? Porque lo iban haciendo por distintos estados, y no estaban obligados, no había ninguna ley que así lo decía, ¿no? Por lo tanto, lo importante es que se hagan, y si tiene que estar en la ley, pues bueno, pues está bien. De hecho, en España, afortunadamente, algún tipo de debate siempre ha habido, desde que lo recuperamos desde la Academia de Televisión en 2008, con aquellos dos debates Zapatero-Rajoy. Yo moderé el primero, el segundo Olga Biza, académica también, pero siempre hemos tenido debates. Y lo que no teníamos era cara a cara desde el año 2015, y también, a mi juicio, es positivo que se hayan recuperado. Manuel, por último, ¿crees que hablabas antes de eso, del debate A4, comete un error Feijóo no asistiendo al resto de debates como el que van a protagonizar Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal? Yo, si me lo preguntara, le recomendaría que fuera, y sobre todo porque después del debate de ayer, pues probablemente las expectativas serían, digamos, muy positivas para él, ¿no? Pero cada uno toma las decisiones que cree conveniente. Y yo lo que sí creo es que no asistir a un debate tiene una penalización, y entonces los partidos tienen que medir si es más caro no ir o el riesgo que supone llegar ahí, ¿no? Y participar, ¿no? A mí me parece que dejar la silla vacía es poco, no creo que sea interesante. De todos modos, cada uno hace lo que cree conveniente en su campaña electoral, y muchas veces puedo contar, si me permites, una anécdota. Yo he hecho todos los debates que sabéis. Ayer fue el quinto cara a cara y yo estuve en los 4 anteriores, pero he intentado, y me han salido algunos y otros no, muchos debates que luego no los recordamos. Yo hice, por ejemplo, el Manuel Fraga Sánchez Presedo contra el socialista Sánchez Presedo en Galicia, en unas elecciones, todavía en Antena 3, y me pidió Fraga que aprendiera gallego para la ocasión. O hicimos en Barcelona un debate muy interesante entre Pascual Maragall y Roca Junyent para la alcaldía de Barcelona, y así sucesivamente. Pero uno que no nos salió, entre otros, fue precisamente uno de la Comunidad Valenciana. Yo invité al presidente de entonces, el socialista Joan Lerma, que no quería el debate, sí lo quería el aspirante, el popular Eduardo Zaplana, y cuando faltaban 4 días para celebrar las elecciones, me llamaron urgentemente desde la presidencia de la Generalitat Valenciana que sí aceptaban el debate. Se lo propuse a Zaplana, que lo había aceptado la semana anterior y ya no lo quería. Entonces, bueno, si dejamos los debates solo a las subidas y las bajadas de las encuestas, pues eso va a ser realmente complicado. Así que si se quiere legislar, que se legisle, pero sobre todo que se haga. Porque, insisto, es un derecho de la ciudadanía, es una selección de personal, y bueno, nos estamos jugando 4 años de la historia de España, que puede ser de una manera o, desde luego, algo distinta según gobierne uno o según gobierne el otro. Pues Manuel Campo Vidal, sigues teniendo el galón de ser el periodista que más cara a cara ha celebrado en nuestro país, esos 4 que hablábamos antes, si no tenemos en cuenta algunos autonómicos. Gracias, como siempre, por atender a esta casa, la que sabemos que quieres y que también te quiere mucho. Gracias. Y por eso estoy aquí, porque la quiero mucho. Buenas noches, gracias. Lo sé, que tenías muchas entrevistas hoy y has elegido estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias de nuevo.